Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Un Café Especial. En el primer programa, el tema que nos quitaba el sueño, el tema que nos trasnochaba, era nada más y nada menos que la eutanasia. Y hoy nos vuelve a desvelar este tema. ¿Por qué? En los últimos días, a Julio César González, el papá del caricaturista Matador, le fue negado este procedimiento después de que la clínica lo había aprobado. 30 minutos antes, los médicos dijeron que no cumplía con las condiciones. Ahora él está apelando en su derecho a la tutela para que le sea practicada la eutanasia. Sin lugar a dudas, es un tema que nos va a trasnochar muchas noches más. Pero hoy, el tema que nos quita el sueño es nada más y nada menos que la seguridad. Bienvenidos a este Café Especial. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas hoy a esta conversación que nos quita el sueño, que me lo ha quitado varios días, que es el tema de la seguridad en Medellín y Antioquia. Pero para que empecemos a hablar de este tema, la seguridad en Medellín y Antioquia, yo quiero que tengamos claro qué es para nosotros seguridad. Y ahí va la pregunta, ¿qué es para ustedes seguridad? Para mí, seguridad es una imagen. Es la imagen de uno visualizarse a sí mismo andando por la calle a cualquier hora, caminando o en carro o en bus, sin tener miedo. Eso es para mí seguridad. Yo creo que seguridad es un estado integral de bienestar, porque cuando uno se imagina en la calle, particularmente yo creo que para que exista una seguridad desde el punto de vista que relaciona con violencia, tienen que existir otras garantías de otro montón de seguridades. Ahí entramos a hablar de seguridad alimentaria, ahí entramos a hablar de seguridad vial, entramos a hablar de una seguridad incluso ambiental. Entonces creo que es como un estado integral de bienestar para el ser. Yo ahí, como siempre, yo ahí diría, pues como que lo miro desde dos lados. Primero, pues si tú me preguntas a mí como ciudadana, para mí qué es la seguridad, yo te diría que es como la posibilidad de ejercer mis derechos y mis libertades, precisamente como decía Catalina, sin tener miedo o temor. Y ya desde un punto de vista, digamos, más político, yo me enfoco en, pues, o me paro desde la seguridad humana. Esa que tiene, digamos, yo ahí rescato de ese tipo de seguridad 4 características. Una, el hecho de centrarnos en las personas, que lo que se vaya a hacer para mejorar, para no sentir miedo, ¿cierto? Lo que se haga, que siempre piense en esos individuos a quien va dirigida, tanto a quienes son víctimas de la inseguridad como quienes son los victimarios. Segundo, y ligado a eso, el tema de los contextos. ¿Cuál es el contexto donde se está generando esa inseguridad? Y ahí partir desde las causas, para saber cómo lo atacamos. Puede que en el Poblado sucedan robos y en Manrique también, pero pueden haber causas diferentes. Y yo creo que de esas causas vamos a hablar más adelante. Sí. Pero Julieta, ¿para vos qué es seguridad? Yo comparto las opiniones que ustedes han establecido. Para mí, la seguridad tiene dos componentes. Uno es un tema objetivo, de hechos, ¿cierto? ¿Qué tan segura es un lugar, una ciudad, un departamento? Y otro tema es la percepción, es el tema subjetivo, ¿cómo me siento yo? Por ejemplo, en Antioquia sucede algo muy curioso, o en Medellín. Las personas se sienten muy inseguras a pesar que la administración municipal ha hecho muchos esfuerzos en mejorar en términos objetivos la seguridad en la ciudad, o sea que me parece que tiene dos contextos y es cierto, la seguridad es un tema transversal que va mucho más allá de lo que uno consideraría como el tema de policía o crimen, va más allá como el tema social, ambiental, político, incluso en el tema, y en el más importante, en el tema personal, es algo así como una garantía que debe tener el ser humano que habita en sociedad. Yo voy viendo que vamos hablando como de dos seguridades, pero nos falta Laura. Laura, ¿para vos qué es seguridad? Pues para mí, yo lo definiría pues como de manera muy simple, es como una sensación de confianza. Podríamos decir que es la ausencia de miedo, pues, en ese orden de ideas. Sí, podría ser una sensación de confianza o de bienestar, como le decía Perla. Y yo me les adelanto un tema, porque la conversación así nos lo permite hoy. Entonces, cuando yo hablo de percepción, hablo de seguridad, o no hablo de seguridad, o seguridad solo en términos objetivos. Me explico, Julieta lo plantea ahorita, que los ciudadanos en la ciudad, en Medellín, dicen sentirse más inseguros, pese a que existen algunos indicadores de los que vamos a hablar ahorita más adelante, que demuestran que en algunos aspectos la ciudad ha avanzado en materia de seguridad. Entonces,
¿Hablaríamos de seguridad subjetiva o de que no existe tal tipo de seguridad? ¿Ustedes qué Yo qué creo que hay piensan? factores que aumentan esas percepciones de seguridad o inseguridad. Yo volvería a lo mismo, con lo que empezaba, y es que necesariamente no tiene que ser una cosa ligada con el crimen, solo que por los contextos que como país hemos vivido, nosotros no hablamos de seguridad en educación, no hablamos de seguridad en el tema ambiental, no hablamos de seguridad en el tema nutricional muy a menudo, porque la violencia nos ha marcado y nos ha determinado, entonces es lo que primero ponemos. Pero digamos, y alguna vez lo conversábamos Sarita y yo, con el tema de los robos, es un asunto de impresión, es un asunto de reflejo que, digamos, en Medellín aumenta mucho más la percepción de inseguridad cuando hay robos que cuando hay homicidios. Eso para mí fue un dato como absolutamente doloroso que pasara, pero entonces volvemos a lo mismo, es una percepción, ¿cierto? Y lo mismo le ocurre a uno como individuo, uno va caminando, uno va por las calles y no se siente como vulnerado, a veces siente miedo, sí, pero no lo toca de frente. ¿Cuándo te toca de frente? Cuando atracan a Catalina, cuando le hacen algo a Sarita, cuando un familiar tuyo te llama y te dice, es que están haciendo llamadas para hacer tal cosa. Entonces creo que esa percepción también nace mucho dependiendo de los círculos donde uno se mueva cotidianamente. Pero yo creo que para responder a la pregunta de Sarita, para mí no es posible desligar el hecho de la percepción. A pesar de que haya una brecha tan grande, yo estaba ahorita leyendo sobre la encuesta de victimización que hace el DANE, no ha hecho la de este año, pero la del año pasado, en Medellín particularmente, hablaba de que en Medellín el 15% de las personas han sido víctimas de algún hecho delictivo, pero el 43% se siente insegura en la ciudad. Entonces, ahí hay una brecha increíble, pero yo creo que a toda esa situación de percepción hay que atacarla porque está el relato urbano, está la historia, está el mito, está también el círculo de personas que uno no conoce a nadie, inclusive uno es incapaz de relatar su vida sin la presencia de algún hecho delictivo. O sea, no hay en la historia, yo creo que no hay personas libres en esta ciudad de tener una historia relacionada con un delito, pese a que hayan bajado pues las cifras de victimización. Entonces yo creo que seguridad y percepción, hecho y percepción acaban siendo un asunto que es global y que se necesita atacar en conjunto. Sí, yo también creo que el tema, que la percepción está dentro de la seguridad y ocupa un lugar igual de crucial que los indicadores y las políticas que digamos que podrían ser la parte objetiva. Para mí es igual de grave que yo pase por una cuadra y ahí me atraquen, a que yo pase por una cuadra y me sienta insegura, porque por ejemplo la iluminación o porque estás solo. Además que el tema, cuando tú sientes miedo, cuando tú percibes la ciudad como insegura, te implica que no te apropies del espacio. Entonces también cuántas cosas se terminan perdiendo por percibirlo como inseguro. Es un asunto que, por ejemplo, para los gobernantes es difícil de trabajar. Y, por ejemplo, vemos que cuando se les pregunta, pero el tema de la inseguridad que ha aumentado, no, pero ¿cómo me vas a decir eso si los homicidios han disminuido? Pero lo que ese gobernante, pues digamos, porque es que es un tema, una impotencia ahí cómo manejar la percepción, no ve, es que la percepción termina siendo clave para los ciudadanos y todo lo que eso termina implicando, no es solo que la siento insegura la ciudad, sino que por sentirla insegura no salgo, no vivo, no me apropio de los espacios, no ejerzo derechos. Le enseño a los hijos que la ciudad es temer, insegura, sí. etcétera. Sí. Julieta, ahorita... Sí, yo mira que la inseguridad debe tocarse desde esos dos frentes, ¿cierto? El tema objetivo y el tema subjetivo de percepción. Y en ese tema subjetivo de percepción, yo creo que debe hacerse un gran esfuerzo en el hecho de generar un pacto entre la institucionalidad y la ciudadanía, que yo tenga confianza en las autoridades, que yo pueda denunciar, que yo tenga confianza que si llamo porque necesito ayuda, me la puedan brindar, que me den protección en caso de haber sido víctima. Y todo eso, y el civismo, por ejemplo, o el sentido de autoridad y de hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien, no porque se va a recibir una recompensa o algo por ese estilo. Entonces, si uno trabaja desde esos frentes, mejora muchísimo ese tema de percepción, que es el que siempre termina opacando los índices y los hechos. Y acá yo sigo viendo en la conversación una cosa muy interesante que yo ya me imaginaba que podría pasar, y es que seguimos dividiéndolo. No sé si ustedes lo han encontrado en el lenguaje, es que decimos, bueno, la seguridad, pero para sentirme inseguro frente a la percepción.
Laura, vos que estás como tan reflexiva frente al tema en este Tan momento, observadora. tan observadora, ¿vos crees que son diferentes percepción y hechos reales de seguridad o que se deberían manejar como una integralidad? ¿Vos qué considerás? Claro que son diferentes. La percepción es lo que, yo diría que la percepción es como la amalgama entre la institución y los ciudadanos. Pues lo que los ciudadanos sienten que las instituciones están haciendo por determinado territorio. Eso frente a la percepción. Y lo otro era el Frente a los tema hechos reales, pues, de los hechos reales, objetivos. que me parece que no tiene nada que ver con la percepción. Es decir, por ejemplo, Julieta hacía mención ahorita de que la gente se sentía insegura, aun cuando los índices de criminalidad en la ciudad habían bajado. Y yo, por ejemplo, con eso no estoy de acuerdo. O sea, yo sí estoy de acuerdo con que la gente se siente insegura, pero no estoy de acuerdo con que los índices de criminalidad en la ciudad hayan bajado. Simplemente se han transformado. Es decir, por ejemplo, yo miraba hace días los estudios de Corpade sobre el tema de los homicidios mes a mes en Medellín del 2015, y veía cómo esa cifra se había ido transformando y la alcaldía la había utilizado como una información de resultados, como cada mes están bajando los homicidios en tanto porcentaje, pero no estábamos viendo que en la misma medida en que disminuían los homicidios o la tasa de homicidios, pues aumentaba la tasa de desaparecidos. ¿Y esto por qué? Pues porque la modalidad del crimen organizado en este momento en la ciudad ya no obedece a los homicidios selectivos que encontraban los cadáveres en las calles, sino que los desaparecen y los desmembran, caso La Escombrera, caso las casas de piques de Moravia, ¿cierto? Claro, Entonces, no, yo estoy, perdón. Entonces yo pienso que percepción frente a hechos, digamos, cuando hablamos de seguridad y hablamos de percepción y de hechos, yo podría decir que son dos cosas distintas. Ahora, una Pues yo pregunta. podría tener una sociedad Pero igual es en donde la importante. gente se sienta segura y los hechos reales demuestran lo contrario. Pues que no estoy brindándole seguridad o que estoy brindándoles una seguridad mentirosa o tramposa, pienso yo, y por eso digo que no es lo mismo. Pero ustedes dos estaban muy No, pues emocionados. yo creo que hay una pregunta frente a cuando hablamos de hechos, si es que tan objetivos son esos hechos. Digamos, con el tema de las denuncias, sigue existiendo como una informalidad en que uno sale, se queja, me pasó tal cosa, pero uno no suele ser muy recurrente con el tema de la denuncia. Yo en algún momento hice una denuncia por un robo de un celular y recuerdo que la policía hizo como muchas evasiones para que yo impusiera la denuncia, mucho decirme como que no lo hiciera, que ya no iba a aparecer el celular. Y creo que Julieta ahora tocaba un tema muy importante con el tema de la seguridad, y es el asunto de la institucionalidad, de cómo concebimos nosotros nuestras instituciones, si creemos o no creemos en ellas, si en ciertos espacios nos sentimos más o nos sentimos menos seguros. Ahora, digamos, ahora Mile también tocaba otro asunto, y era qué es lo que me hace sentir a mí inseguro. Porque, listo, yo creo que el miedo es una cosa tan grande y tan subjetiva que es muy difícil garantizar que ningún ciudadano en este mundo va a tener miedo. Digamos, ella hablaba de la iluminación. Entre un grupo de astrónomos, yo una vez le escuchaba decir a alguien con el tema de la luz, que era que uno se sentía inseguro en lugares poco iluminados, le decía, la Plaza de las Luces es el lugar más iluminado que tiene Medellín, y usted se pararía ya a las 12 de la noche solo. Entonces, ¿qué es lo que lo hace sentir a uno Otros inseguro? factores. ¿Qué es lo que lo hace sentir con miedo? Y yo creo que si a nosotras nos preguntaran aquí, a nosotras 6, ¿qué nos hace sentir con miedo? Entonces vamos a decir una cosa completamente diferente. Pero el Parque de las Luces a las 12 de la noche es Por uno de más esos luz que lugares. Ay, Ya Claro, tenemos discusión. Claro que el tema también del miedo, me parece a mí que lo utilizan, es decir, y yo pienso cuando Perla hace mención al miedo y Mile hace mención al tema de la iluminación se me ocurrió una teoría de la criminología que llaman las ventanas rotas. Entonces dice que la gente, si pasa por un espacio que no le parece agradable, inmediatamente se va a sentir insegura. Cuando yo recuerdo esa teoría, yo lo que pienso inmediatamente es que las instituciones también utilizan el miedo de una sociedad en general para controlarla.
Entonces, esa es digamos, esa es la parte en donde uno se empieza a cuestionar qué tan conveniente es formar una sociedad insegura, por ejemplo. Yo hay dos apuntes pequeños para ver la complejidad del tema de la percepción. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública para las mujeres, cuando tú miras cuál es el lugar que las mujeres percibimos más inseguro, es la calle, pero el lugar donde sufrimos mayores violencias es en la casa. Entonces, para que veamos lo complejo que es el tema. Y ese otro punto que pones ahí, cómo ese discurso puede ser aprovechado, eso es muy cierto. ¿Cuántos políticos nos meten miedo para ciertos intereses? Pero yo ahí discrepo, Sari, dale que... Hágale ese tema, yo creo que nos podemos quedar, porque nos podemos quedar acá también. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Isabel, nos traes un café. ¿Qué café nos traes para hoy? El café que traemos para hoy es el café de doña Silvia Elena Higuita, que es cultivado en el municipio de Giraldo, Antioquia, y fue el ganador a la mejor taza de la excelencia en Antioquia. Entonces, el ganador a la mejor taza de excelencia en sí, Antioquia. sí. O sea, nos vamos a tomar un café, el mejor café del Sí. departamento, una cosa deliciosa. Sí. Contanos, ¿qué tiene de especial ese café? Ese café tiene notas a vainilla, a mandarina, es muy dulce y deja un gusto muy, muy rico en la boca cuando se lo toma. O sea, pero educarnos a nosotros y eduquemos a todos los televidentes. Sí. Cuando vos decís que el café tiene unas notas, ¿uno dónde las lee o cómo las duele o cómo se las aprende? De las Porque eso escucha. me parece como... No, uno se debe concentrar y debe tratar como de recordar todos esos sabores en la taza, de transmitirlos a la taza. Que los caficultores hacen todo ese trabajo y entonces en la taza se pueden percibir. Entonces la tarea de nosotras hoy es concentrarnos bastante para ver qué notas encontramos, así las que nos contaste hoy. Sí. Y yo mientras tanto los voy a invitar a que vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con el tema que hoy nos quita el sueño en un café especial, la seguridad en Medellín y Antioquia. Y veníamos hablando precisamente en un café especial con el tema que nos quitaba el sueño, que era la seguridad en Medellín y Antioquia, y alrededor de la seguridad en Medellín y Antioquia estábamos hablando de si era una percepción o si uno se limitaba a los hechos objetivos. Ustedes también pueden hacer parte de esta conversación que nos quita el sueño. ¿Cómo? Pueden mandarnos sus comentarios en las redes sociales utilizando la etiqueta numeral un café especial con tilde. En Antioquia la más educada tenemos buena ortografía. O nos pueden llamar a los teléfonos, pongan mucha atención, 232-3903 o a nuestra línea gratuita 018 51 50 15. Estamos esperando sus opiniones sobre el tema de seguridad en Medellín y Antioquia. Y nosotros veníamos hablando de los miedos, de la percepción de seguridad, de los hechos objetivos, y precisamente alrededor de la seguridad de los hechos objetivos planteábamos el tema del miedo. Pero antes que empecemos con ese tema, tenemos una llamada en este momento. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Carlos Palacio. Carlos Palacio, bienvenido a Un Café Especial. Carlos, contanos qué pensás vos alrededor del tema de la seguridad. ¿Se delimita a los hechos objetivos o también podríamos hablar de percepción? Y hablando de eso, también contanos vos a qué le tenés miedo en Medellín. Sarita, mira, yo creo que, o sea, yo no sé si las cifras de inseguridad han aumentado o han disminuido en los últimos años, pero sí creo que el hecho de que hoy todos los celulares tengan cámara y en las redes sociales han hecho que la percepción aumente. O sea, ya cualquier delito puede ser grabado, fotografiado en un segundo, se sube a las redes sociales y eso se dispara por todos lados. Entonces, yo creo que eso hace que la percepción de inseguridad aumente en las personas. ¿Y a qué le tengo miedo en Medellín? No, a todo, a un atraco, a cualquier cosa en la calle. Hay lugares muy, muy inseguros.
Y ya, era solo para comentar eso. Carlos, muchas gracias por hacer parte de esta conversación en un café especial y sigues invitado a acompañarnos todos los miércoles para estas conversaciones que nos quitan el sueño. Sobre lo de Carlos, yo quiero hacer un comentario pequeño. Hágale, madre. Frente a lo que Carlos dice, que como el tema de los celulares con la cámara, eso pues todos subimos de una la foto a red, me atracaron, pues como eso que se puede ver en un primer momento como un problema, hay un grupo de personas y la institucionalidad que lo han convertido en una oportunidad y es la plataforma, yo no sé si ustedes la conocen, Seguridad en Línea, que es precisamente eso, tome la foto, haga el video y móntela, pero no a su Facebook, o hágalo también en su Facebook, pero móntelo a una red donde además de denunciar el tema, usted puede generar como, pues que la gente se meta y mire, en este lugar pasan estas cosas, ¿qué hacemos? Entonces es como la ciudadanía se une en red para actuar, pero también la institución utiliza esa herramienta de las fotografías desde el celular para poder aumentar la confianza y las denuncias. Sobre eso, muy chévere lo que estás diciendo y lo que dijo el televidente me parece de una precisión y una genialidad. Yo les iba a decir que yo discrepaba de la idea de que los gobernantes están tratando de infundir miedo a través del control. El hecho de que existan las redes sociales y que por ejemplo, que uno pueda expresarse en tiempo real, hace que sea mucho más difícil el control justamente y que el debate sea mucho más público y entonces en esa medida sea muy difícil como que los discursos oficiales calen. Justamente yo creo que el gran debate hoy, por lo menos en Medellín, venimos de unos gobiernos y de un proceso de transformación que es innegable, por lo menos mental, de Medellín, de que es una ciudad que se ha transformado y ha pasado pues del miedo a otra instancia como de su vida y de su cultura. Pero yo quiero justamente decir el problema hoy en día es cómo logramos contrarrestarle al gobernante el discurso tan esperanzador, tan progresista y tan innovador para decir, oiga, es que aquí no dejaron de pasar cosas, aquí siguen desapareciendo personas, aquí hay casas de tortura, aquí, etcétera, etcétera. Que esos temas se visibilicen versus el discurso de Medellín, la ciudad más innovadora. No, pues ya conciliamos. Pero ¿sabes qué, Catalina? Yo creo que no riñen. No tiene que reñir ese discurso de cómo hemos avanzado y la ciudad más innovadora y pues digamos la transformación que ha sufrido Medellín con visibilizar los problemas, pero sí falta eso. O sea, yo creo que no debería reñir, pero es un reto que se tiene a futuro, que los gobernantes que lleguen, no solo a Medellín, sino también a Antioquia, digan, listo, vamos muy bien, estamos avanzando, pero seguimos teniendo estas problemáticas, que está el tema de violencia, desigualdad. Pero es que tiene que reñir, o sea, tiene que reñir. A mí me parece que no tiene presentación que uno diga que una ciudad en la que, yo no sé si es que la gente no va a las comunas o no sabe cómo vive la gente en las comunas o en la periferia de la ciudad, pero no tiene ninguna presentación que yo diga que esta es la ciudad más innovadora cuando hay tanta gente sin empleo o con empleo informal o aguantando hambre o desalojada por la institución, por las instituciones o golpeada por la Subsecretaría de Espacio Público. Pues eso no tiene presentación. O sea, si una institución no es capaz de llegarle a la ciudadanía, sino con violencia, o no es capaz sino de estar ausente ante una ciudadanía, para mí no puede decir que es una ciudad innovadora. O sea, no puede. Pero entonces yo soy menos radical en ese asunto y sí creo porque la innovación para mí, o sea, aunque puedo estar en un concepto errado, la innovación no se puede quedar en temas de infraestructura, ni en temas de obra pública, ni en temas de valorización, ni en temas de transporte público. O sea, la innovación, es decir, toda la infraestructura y toda la obra pública precisamente debe ser construida para que la utilice la mayoría de la ciudadanía en su totalidad. Ahora, Lau, yo entiendo tu ejemplo, pero metámosle reversa en este momento al carro y volvamos al tema de la seguridad. Y cuando Carlos Palacio nos llamó, nos decía que me parece muy particular además eso, yo he tomado miedo a todo. Pues a mí me da miedo Medellín, o sea, a mí me da miedo todo. Y a propósito de eso, @marulaprofe, en numeral un café especial en Twitter, nos dice, me muero del susto cuando conduciendo paso por la autopista a la altura de la Minorista, los habitantes de la calle se me tiran.
como ella, hay un montón de personas que en este momento nos empiezan a decir sus miedos frente a la seguridad en Medellín y Antioquia. Y a propósito de eso, yo quiero que ustedes me digan, hablando también del tema de percepción, ¿ustedes a qué le tienen miedo? A mí me parece, y sigo diciendo que me parece como súper triste que uno siempre que hable de miedo ligue las cosas a veces a cosas materiales, miedo a que me atraquen, miedo a pasar en el carro, miedo a que me quiten el celular. Y de hecho, cuando yo tengo conversaciones con las personas, casi siempre lo material prima. Sí. Y es que te robaron, que te quitaron el celular, el iPad, el teléfono, ¿cierto? Y pues yo particularmente como que esos son momentos que me parecen incómodos. Me parece que es muy maluco que a uno le quiten algo por lo que uno ha trabajado, pero que yo le tengo más miedo a otras cosas. Yo en un atraco le tengo más miedo a que me hieran, por ejemplo, y le tengo, digamos, si a mí hay una cosa por la que me preguntan que le tenga miedo, yo le tengo miedo en este país a quedarse, digamos, sin empleo y a todo lo que eso puede conllevar. Y volveré a insistir, hay otras seguridades ahí que el Estado debe garantizar para que cuando Perla se quede sin empleo no tenga que tomar otras alternativas. Yo quiero Perla cuando se quede sin empleo. Yo quiero que, antes de seguir hablando de los miedos, escuchemos una persona que en este momento hace una llamada para comunicarse con nosotros en un café especial. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Sarita y compañía, porque yo no les sé el nombre a todas. Habla con Luz Marina. Luz Marina, bienvenida a un café especial y cuéntanos, Muchas gracias. Hablando del tema de seguridad, Luz Marina, ¿vos a qué le tenés miedo? Ay, pues yo le tengo miedo a la noche en Medellín, de verdad que sí. ¿Y por qué le tenés miedo a la noche en Medellín, Luz Marina? Por tanta inseguridad que hay y sobre todo, como ustedes hablaron sobre los indigentes, que qué pesar, ¿sí o qué? Pero bueno, es una cosa que nosotros, pues que yo le tengo mucho miedo a eso. Y también le tengo mucho miedo, hablando espiritualmente, a la ira de Dios. Luz Marina, ¿algo más que nos quieras contar hoy en un café especial? Sí, los quiero felicitar porque es de verdad que es una tertulia muy buena noche, que todas las noches de los miércoles que a mí me tocó empezar, cuando me tocó estar allí, cuando ustedes iban a empezar. Ay, Luz Marina, me alegra mucho que estés conectada con nosotros todos los miércoles. Yo la he estado viendo desde que empezó todas estas noches, todos estos miércoles. Listo, Luz Marina. Que Dios me las bendiga y para adelante las felicito. Una tertulia muy buena, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Luz Marina, y bienvenida siempre a nuestras conversaciones que nos quitan el sueño. Y en este momento vamos a hacer una pausa hablando de los miedos porque vamos a mensajes institucionales. Y seguimos con esta conversación que nos quita el sueño, la conversación alrededor de la seguridad en Medellín y Antioquia. Isabel, vos sos barista. ¿Qué es ser barista? Ser barista es como lograr la magia final del café. Hay mucha gente detrás de esta cadena, pero el barista le da la magia final al café. Y tú eres barista porque estudiaste en la Escuela Café de Antioquia. Sí. Contanos de esa experiencia un poquito. Bueno, yo empecé con los cursos cortos en la Escuela de Café de Antioquia, luego fui avanzando y ahora tengo la posibilidad de trabajar en una tienda de café. Y nos has puesto magia en el café. Muchas gracias, Isabel, por este café tan delicioso que nos estamos tomando hoy. Sin lugar a dudas, en Antioquia vamos a tener el mejor café del mundo. Y veníamos hablando del miedo. Y sí, yo quiero decir algo. Es que yo sé que vamos a seguir evolucionando en la conversación, pero yo tengo un miedo como ciudadana y a mí es algo, miren, uno abre el periódico y dice, cae cabecilla de tal banda criminal, todos son cabecillas y a los 8 días vuelve a caer otro cabecilla y parece que el crimen organizado y las bandas emergentes no tienen fin, no hay una manera de contrarrestarlo. Eso es un miedo que a mí me genera. ¿Hasta cuándo se va a generar eso en la ciudad? Y a mí se me ha ocurrido que de pronto es que la política pública en ese sentido tiene algunas fallas. Digamos,
sí, está muy bien tratar de ir por el cabecilla de turno, pero se sabe que en esas estructuras en forma de red en que se organizan la criminalidad, por ejemplo, en esta ciudad, se tiene establecido que a rey muerto, rey puesto, es que es el dicho, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí no iba la cosa, sino que la cuestión para tratar de solucionar este tema que a mí me produce muchísimo miedo, porque yo creo que sean las bandas criminales los que pongan o impongan la seguridad o la inseguridad en un sector en Medellín, eso es lo que a mí más me preocupa, y que no sea el Estado el que lo haga, es cómo tratar de llegar y solucionar ese tema. Yo, por ejemplo, a veces me planteo haciendo de gobernante, pensando como ellos, ¿por qué no atacar, por ejemplo, el tema económico de lo que se surten estas bandas? Bueno, si ellos se dedican a la extorsión, al microtráfico y no sé qué, ¿por qué no atacar el tema económico para que vayan desapareciendo? Pues porque si no hay... Julieta, pero hablando precisamente de eso, de atacar de los suministros, pues de ingresos de las bandas, yo te tengo una pregunta. Señora. Nosotros hablamos de la misma seguridad cuando hablamos de Medellín y Antioquia, ¿vos crees que son seguridades diferentes? Mira, yo pienso que teóricamente se ha establecido una diferencia. Una cosa es la seguridad ciudadana, que normalmente se piensa en términos de ciudad y de policía. Y está la seguridad del Estado, que es la que se piensa en términos rurales y en términos del ejército, ¿cierto? Pero cuando uno analiza y mira cómo funciona en este país, por ejemplo, uno ve que en Antioquia y en Medellín puede ser que las manifestaciones del crimen en ciertos municipios de Antioquia sean distintos a cómo funcionan en Medellín. Sin embargo, pienso yo que la política para tratar de mejorar la seguridad tanto en Medellín como en Antioquia debe ser conjunta y debe mantener más o menos los mismos parámetros. Para mí, ¿cuál es el parámetro? La inversión social. Por ese lado, yo creo que tanto los otros municipios de Antioquia como Medellín, si tienen mayor inversión social y la gente encuentra más oportunidades, por ejemplo, de empleo, pues entonces ahí creo que se pueden compaginar muy bien los dos temas de seguridad. Y entonces hagamos, en televisión diríamos un zoom, pero pongamos la lupa en este momento, aunque venimos hablando de la ciudad, pongamos la lupa sobre Medellín. Yo estuve consultando algunos indicadores precisamente de seguridad en la ciudad y fuera de percepción. La alcaldía, datos de la alcaldía en Medellín, como nos decían, por ejemplo, para que empecemos la conversación sobre el tema, las riñas han rebajado un 17% en la ciudad, los delitos asociados a narcóticos han rebajado el 22%, los hurtos han aumentado el 4%, los atracos callejeros han aumentado el 12%, el hurto a residencias ha aumentado el 73%, ahora los homicidios han bajado un 42%. Con este panorama, ¿ustedes consideran que cuál es el problema de seguridad en Medellín? O usted, me devuelvo la pregunta, ¿ustedes consideran que en Medellín hay un problema de seguridad o varios? ¿Cuáles consideran que son? Yo quiero ahí plantear primero frente al tema de los datos que presentas, y es que hay un problema con el tema de indicadores, y es que los indicadores más fiables, pues digamos que son estos institucionales, tienen una falla inmensa, y es el tema del subregistro. Ahí todos, exceptuando asesinatos o homicidios, son tomados desde las denuncias. Entonces ya desde ahí, ¿cuántas personas no denuncian? ¿Cuántas de nosotras no denunciaríamos? Y aún así con el del homicidio también hay... Y con el del homicidio hay una dificultad, y es que digamos que dependiendo de la fuente puede variar. Entonces, por ejemplo, policía lo mide de una forma. Si policía recoge a alguien herido y lo lleva hasta el hospital, esa persona muere en el hospital, pues para él no cuenta, pero en medicina legal sí. Digamos que hay una ventaja, y es que aquí en Antioquia y en Medellín está el sistema de información de seguridad y convivencia que contrasta las cifras y llega a un acuerdo, pero eso sería para asesinatos. Para las demás, estamos partiendo de la denuncia y ya sabemos que mucha gente no denuncia. Y frente a la pregunta de cuál es la problemática en seguridad en Medellín, yo diría que sí, aquí la inseguridad es altísima, y hay una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho, y es el asunto del control de territorio por parte de las bandas criminales, y que es una cosa que ya el control está naturalizado, y por eso es que ya digamos el tema de asesinatos no es lo más recurrente. Hay otras cosas pues que ahorita también nos contaba Laura, otras prácticas que son la desaparición forzada, pero digamos que ya ni siquiera hay que llegar a eso, pues está avanzando a tal punto que la gente ya por todo el temor que ha vivido ya asume que tiene que pagar la extorsión. Sí. Ya asume que esas son las personas que controlan el territorio, y también como muchísimas veces el mismo Estado, impotente ante la dificultad, termina en los territorios. ¿Sabe quién es el que dirige los combos? Esa persona ocupa cargos
pues está en espacios públicos junto con el funcionariado y nadie hace nada. Yo cambiaría ese término de impotente por cómplice. ¿Y por qué lo cambiarías por cómplice? Pues, ¿en qué medida lo dices? Pues porque yo considero que las instituciones, digamos, no hablemos de instituciones, hablemos de la policía, por ejemplo. La policía sabe dónde quedan las plazas de vicio, la policía sabe cuáles son las redes de microtráfico en las comunas, a las que pueden entrar. Es decir, ellos no son unos convidados de piedra, ellos no son impotentes, ellos son cómplices. Para mí son cómplices y la fuerza pública sí que lo es. Pues y ya sabemos lo del tema de las fuerzas militares, pues de las que vienen hablando desde hace mucho tiempo, pero que estudios recientes pues Pero como sí. que han conversado algo sobre, Pero venía, sobre me el tema de la gustaría que criminalidad estatal. habláramos de la discusión, porque lo que ocurre con temas como el de la seguridad es que se vuelven, con todo el respeto Laura, pero se vuelven como el tema de la quejadera eterna. Entonces, que habláramos de esa discusión, de dos discusiones que proponía Sarita que me parecían muy interesantes, y era la primera de esa sensación de seguridad o no seguridad en Medellín, que además que creo que hay un tema fundamental y es concebirnos como una ciudad metropolitana, por más que no lo seamos desde el punto de vista legal. No vamos a decir que lo que pasa en Envigado no afecta a la percepción de seguridad que hay en Medellín. Pues es que desde o con lo que pasa en Itagüí, desde Envigado son los que controlan toda la criminalidad pues de Medellín. yo no quisiera como localizar esos temas porque toda generalización me parece siempre como muy violenta y agresiva, pero creo que una de las cosas que hay que mirar en Medellín es el tema de la subregión donde se encuentra, que no reconocemos a veces esos otros lugares que hay al lado y desde donde también se va creando todo un ambiente de inseguridad. Eso me parece un tema importante. Hay otra cosa importante desde el punto de vista del ataque al problema de la seguridad, y es que en el punto en el que estamos, donde hay un dominio territorial muy evidente de parte del crimen organizado, o sea, aquí no es solo delincuencia común, se implica un actor adicional que no necesariamente es la policía o la fuerza pues pública, sino la justicia. ¿Por qué? Porque perseguir el crimen organizado implica un músculo investigativo gigantesco, implica procesos de judicialización. Más efectivo, Hay inclusive cabecillas conocidos por todo el mundo que no tienen ni siquiera orden de captura. Entonces, si no hay investigación detrás, si no hay el órgano de justicia trabajando, la policía no puede hacer nada. La policía puede ir a decomisar las 3 o 4 papeletas de marihuana que hay en una olla, pero el responsable de toda la distribución tiene que caer en el momento en que haya un organismo investigando. Y eso es lo que no hay, o sea, y no se ha podido articular eso. La crisis de la justicia evidentemente pues ahí muestra una cara muy difícil frente a la ciudadanía, pero no es un asunto pues de que la policía vaya y coja a todo el mundo. Otros 72 horas para llevar pruebas, no Exacto. encuentran pruebas, los cogen un sábado, tienen un festivo, legalizan un domingo. captura. Hemos Chao, planteado los varios problemas que existen o que consideramos que existen en la ciudad de Medellín en materia de seguridad, pero tenemos un tema pendiente. Un tema en el que meto la cucharada es el tema de la seguridad en Antioquia, que podríamos pensar que se entienden en algún momento, aunque no las mismas, pueden estar conectadas. Pero para ese tema seguimos enseguida porque vamos para unos mensajes institucionales y ya regresamos acá en Un Café Especial. Yo creo que los que elegimos. Y regresamos con la conversación que hoy nos quita el sueño, que es la seguridad en Medellín y en Antioquia. Pero antes de continuar con este tema, a Laura en redes sociales la están en este momento criticando y regañando porque cometió un error. Dicen, Laura se estaba refiriendo a las comunas como un sector de la ciudad y le dicen que no, que Medellín se divide en comunas. Y con justa razón. Me disculpo por esas palabras. No, claro que es una costumbre, pues. Y yo aprovecho para aclarar que si yo me quedo sin trabajo no voy a delinquir. Eso está muy bien. Ahora, muchos temas se nos van a caer en punta y eso pues cada programa nos ameritará Sí, muchas cada más programa conversaciones, nos pasa. pero vamos a Inevitable. pasar en este momento al tema de Antioquia. Y acá hay una realidad que les voy a plantear antes de empezar para que hablemos de nuestras percepciones frente a la seguridad en Antioquia.
nosotros dejamos de ser solamente exportadores de sustancias, pues de droga, para empezar a ser consumidores. Entonces hay acá una nueva realidad que es el microtráfico. De hecho, en Antioquia, por eso, para atacar esa realidad, se creó la Unidad Especial contra Microtráfico, que tiene ya bastantes resultados en el departamento. Pero yo estoy hablando solo de una realidad en cuanto a la seguridad en Antioquia. Cuando ustedes les hablan de seguridad en el departamento, ¿en qué piensan? ¿En causas? ¿En qué problemáticas? ¿En qué temas piensan cuando les hablo de la seguridad en Antioquia? Pues mira, Andrés López, aquí leyéndolo en Twitter, dice una cosa muy cierta, es que no se deben mirar por separado, porque finalmente Medellín o el área metropolitana termina siendo ese lugar donde llegan muchas de las violencias o donde se exportan muchas de esas otras violencias. Entonces creo que si hay una cosa ahí en común que la une, sobre todo en ese tema del microtráfico, en el tema del desplazamiento, en el tema ya del conflicto armado general del país cuando hablamos de desplazados. Pero creo que sí hay una diferencia cuando hablamos de Medellín y Antioquia, y es en el tema de la percepción. Digamos, mi familia es una familia campesina, somos de un pueblo y nosotros hemos llegado a amanecer en la casa en el pueblo con la puerta abierta y nunca ha pasado nada, y no es una sensación como que se sienta que vas a llegar a la casa y te va a suceder algo inmediatamente, ¿cierto? Entonces ahí cambia. Mientras que uno, mi familia es de San Vicente y en Río Negro, que es donde vive la mayoría, y Río Negro es un pueblo que ya es muy grande para llamarlo, para nombrarlo pueblo, y que ya tiene una cantidad enormes de problemas de seguridad. Pero incluso en Río Negro no se siente ese asunto tan fuerte, sí se siente, pero que vas a llegar a tu casa, es tu barrio, ¿cierto? Mientras que acá ese tema sí sigue siendo como mucho más macro. Pero sí creo que hay otras microviolencias, otras microinseguridades que no son tan micro, yo creo que son muy macro, pero que no son denunciadas muy a menudo. Lo que ocurre al interior de las familias, lo que ocurre con los jóvenes, lo que ocurre con el conflicto armado cuando se reclutan menores de edad, y ahora también con las llamadas BACRIM, bandas criminales, que yo no sé en qué momento se le puso ese nombre, pero no voy a entrar en eso, pero también con el reclutamiento que hacen todos estos lugares para los jóvenes. Son las mismas, pero lo que yo creo para finalizar es que son mucho más solapadas y son mucho más escondidas. Yo ahí, pues a mí personalmente Antioquia me encanta, entonces yo al pensar en Antioquia en general, pero particularmente cuando pensamos en seguridad, yo también digo, hay diferencias, tú no puedes generalizar en Antioquia. Pero primero quiero hacer un comentario sobre lo que decías de Andrés López. Andrés López tiene razón, tú tienes que ligar lo de Medellín a lo de Antioquia, porque incluso hoy hablaba con una amiga y me decía, es que Medellín es donde se lava el dinero de todo el crimen de Antioquia. No, es donde principalmente, pero sí se lava principalmente el dinero en Medellín, hay mayores posibilidades para lavarlo. Pero entonces, volviendo a Antioquia, tú no puedes decir que lo que ocurre en Urabá es lo mismo que ocurre en Nordeste o lo que ocurre en Bajo Cauca. Son tipos de violencia y eso lo vuelve muy complejo, diferentes. Por ejemplo, en Urabá, por sus características, por su salida al mar y el tema y ahí está el nudo del Paramillo, ahí tiene está el clan Úsuga con gran fuerza. Obviamente es un punto estratégico porque la salida al mar, entonces por ahí sale la droga. Si tú miras Nordeste, todo el tema de la minería criminal, también ahí alrededor se forman todos los grupos ilegales. Cuando miras Bajo Cauca, la guerrilla también con su alta presencia. Norte, el tema de las minas antipersonas. Oriente, que en una época tuvo tan fuerte tanto guerrilla como paramilitarismo. Yo soy de La Ceja y viví el paramilitarismo en los 90s. Y ahora, digamos, también hay un tema ahí de crimen organizado. Suroeste, también todo el tema de microtráfico. Entonces creo que este tema de seguridad es muy complejo por eso, porque son muchos actores muy distintos, apuntándole, digamos, a lo mismo que es la inseguridad, pero desde espacios muy diferentes. Yo veo a Laura hacer caras hace rato y a propósito tengo un comentario de Gabriel Gambo que nos dice, a Laura Ruiz no se le permite decir la verdad, no tiene sentido el tema de seguridad. Lástima, me estaba gustando el programa. Acá pues no creo. A mí sí me están dejando decir la verdad, Gabriel. Lo que pasa es me perdí. no puedo hablar una hora seguida. Pero tengo la oportunidad entonces para... Gabriel, gracias por esta oportunidad. Pero vos me
yo te vi hacer caras cuando estamos hablando de la seguridad en Antioquia. ¿Vos qué crees? ¿Cuáles son los problemas o cómo se deben atacar en Antioquia? No, yo en general hago muchas caras, pero no porque no esté de acuerdo con lo que haya dicho Milena y Perla. A ver, ¿qué pienso del tema de seguridad en Antioquia? Es muy diferente al tema de seguridad en Medellín. En Antioquia, yo creo que en Antioquia en este momento lo que más le pesa a la población civil, a los campesinos, a las regiones a las que hizo mención Milena, es el tema del levantamiento del cese unilateral al fuego por parte de las FARC, pues que ha agudizado un poco el conflicto, pese a que sabemos que hay presencia pues de cualquier cantidad de grupos armados, ¿cierto? Pero y que en Antioquia igual muchos de los grupos o pues de los bandos de las FARC que hay, me olvidan en este momento el término exacto, no es bandos, frentes, eso, de los frentes, no le copian a los que están en La Habana, o sea que ahí ni el cese no funciona. Es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Pero yo creo que eso es una discusión muy larga. Espérate, pero es una discusión muy larga Sí. que luego nos tomamos otro café para terminar. Pero yo lo que pienso frente a ese tema es, primero, cuando el Estado dice voy a parar el cese de bombardeos que había decretado, eso es un atentado en contra de la población civil, ¿cierto? O sea, la población civil está sufriendo las consecuencias de los enfrentamientos de los grupos armados en este momento. En el Nordeste, no hablemos de minería ilegal, porque eso de todas maneras es estigmatizar No es a los ilegal, pequeños mineros. no, porque yo incluso ese minería nombre informal. criminal, no, tampoco Sí. informal, porque yo también, prefiero hablar de minería informal. pero la informal también puede estar ligada a la minería ilegal. O sea, también esas personas no necesariamente tienen que ser criminales. Pero El digamos, término yo porque preciso es conozco el minería tema nordeste de primera mano, pues porque además en ciertos espacios he tenido la oportunidad de trabajar con las organizaciones sociales que allí hacen presencia, he podido saber también que el término minería ilegal también lo han utilizado para estigmatizarlos y para sacarlos de los territorios en donde ancestralmente Por eso, ellos criminal, no informal tampoco, porque se utilizaría en el mismo sentido, pero bueno. Bueno, pues nos quedamos ahí pegadas. Julieta, ¿Puedo decir algo? Claro que lo puedes Sí, decir. yo pienso que en Antioquia sucede algo, además de los distintos municipios de Medellín. Aparte de Medellín, en estos municipios hay una falta de oportunidad en el empleo. Digamos, yo tengo el caso en el suroeste. Allá o se realiza una actividad o se tiene que ir por otra que es, digamos, la ilegal, porque no hay más oportunidades. Entonces eso genera y sigue generando más La ausencia inseguridad. estatal, Entonces que ahí es siempre se va a finalmente generar el mismo... Pero no es solamente la ausencia estatal, sino cómo está la presencia estatal. Y ahí yo sí quiero cerrar con una frase del gobernador Sergio Fajardo, cuando él dice, es que lo más complicado de combatir no es las bandas criminales, ni las FARC, es la corrupción. Si el Estado no fuera corrupto, esto no estaría como está. Entonces, esta discusión se queda en punta en este momento y todas las discusiones se quedan en punta, y yo tengo una conclusión frente al tema, y es que necesitamos al menos otros 4 programas para tratar este tema y que se continúe. Entonces seguramente vamos a tener otros programas en un café especial para conversar más a fondo este tema de seguridad en Medellín, Antioquia, el tema de la percepción, el tema de las propuestas y las causas. ¿Por qué un programa, un café especial? Este programa es posible gracias al programa Antioquia Origen de Cafés Especiales de la Gobernación de Antioquia, en el que tenemos una meta clara. En Antioquia trabajamos con educación para transformar la vida de las familias cafeteras, porque nuestra meta es tener el mejor café del mundo. Los esperamos todos los miércoles a las 9:30 de la noche para tomarnos un café especial, un café que nos trasnocha alrededor de una conversación, y el café de hoy, a propósito, estuvo delicioso.